La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 17 minutos. Muy bien, pues déjeme saludar a Adriana Celi. Adriana es la hermana de Rosalvira Celi. Estábamos conversando aquí internamente y yo le decía, mire, cada vez que pasan cosas como lo último que ha ocurrido, que se ha convertido en una noticia nacional, el asesinato, el feminicidio de Claudia Rodríguez, la mujer que fue asesinada por su expareja en una óptica donde ella trabajaba siendo optómetra, aquí en Bogotá, en un centro comercial, pues creo que reviven todo lo que ustedes vivieron en familia. Y lo digo porque lo de Rosalvira Celi se convirtió como en el símbolo, de alguna manera, Adriana, de lo que es el atacar a una mujer por ser mujer. Yo creo que, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Vicky, y sí, realmente es revivir, es como retroceder estos 5 años nuevamente y decir qué está pasando. Es algo inaudito, es algo que finalmente nos pone a analizarnos otra vez como personas, como seres humanos, pero también es el llamado al Estado, a las instituciones, qué está pasando, porque ese criminal ya estaba pagando una condena y salió hace poco, pero ¿cuál resocialización? ¿De cuál resocialización estamos hablando? Entre otras cosas, en el caso de Claudia se ha conocido, Jairo, un verdadero paseo de la muerte. Mire, aunque ya la Secretaría, déjeme decirle, lo contamos en la W, ya habían dicho que le habían ofrecido como una especie de hogar a esta mujer, a Claudia, que ella no lo quiso aceptar, lo contamos aquí en la casa W, de refugio. Una casa de refugio. Uno también dice, es que irse a una casa de refugio, pues sí, era proteger su vida, pero era... ¿Por qué tenía que ser ella la que se fuera a una casa de refugio y no el tipo meterlo a la cárcel porque era un sinvergüenza delincuente? Exactamente, y la juez dice que a ella no le había llegado ninguna notificación de que este criminal nuevamente tenía un proceso abierto por las denuncias de ella. Entonces, ¿cómo está operando también la parte jurídica, la parte judicial? ¿Por qué no le han llegado las notificaciones? ¿Y cuántos más de estos criminales están en la calle? ¿Cuántas Claudias, cuántas Rosalvira Celi habrá por ahí sin que las protejan? Entre otras cosas, se ha revelado en ese paseo de la muerte que de alguna forma hizo Claudia, que había estado golpeada por este hombre el 8 de marzo, que le dio una golpiza tremenda, que ella fue a la comisaría de familia, que habló con la empresa, la trasladaron a Bogotá desde Medellín, que no podía tener un sitio de trabajo fijo, ni siquiera en Bogotá, que sus familiares tenían que llevarla a protegerla de alguna manera, acompañarla para que este hombre no le hiciera nada, que estuvo también en un CAI, o sea, ella hizo de todo, pero nadie la oyó. Y ayer, Sandra, ayer uno de los familiares contaba con tristeza aquí en los micrófonos de la W que estas agresiones físicas empezaron hace un año por lo menos. Exactamente, que eso es lo que tiene el hijito, el hijo niño. menor, el año que tiene el niño. Entonces yo creo que sí, cuando hablaba Vicky de que volvemos a recordar el caso de mi hermana, pero finalmente es la lucha de todas las mujeres y de las miles de mujeres que antes que mi hermana murieron y que siguen muriendo y no pasa nada. Entonces, ¿qué tanto responsabilidad tiene la policía, qué tanta responsabilidad tienen las comisarías de familia, pero también la sociedad? O sea, si no hacemos algo, miren en Argentina lo que ha pasado, todos gritan, todos salen, todos marchan, pero aquí hoy sale el caso de Claudia y mañana ya se nos olvida. Mañana será, desafortunadamente, tristemente, trágicamente, será otro caso. Exactamente. Pero entonces tenemos que hacer algo. Pero ¿quién tiene que hacer? Digamos, usted, por ejemplo, como hermana de Rosalvira Celi, se puso en la tarea, ha luchado, no dejó que esto se quedara simplemente en un crimen más contra una mujer en Colombia, sino que se luchó, se sacó adelante la ley Rosalvira Celi, todo lo que tiene que ver con los feminicidios, pero aún así pareciera que no hay nada que logre contener a estos agresores que están por ahí en cualquier esquina. Pero fíjate, Dávila, que tenemos la ley, pero está implementada totalmente. Los jueces ya saben la ley, la conocen. En Puerto Boyacá hay un caso, específicamente la semana pasada, y está tomándose como homicidio. El juez no quiere aceptar que es un feminicidio cuando la mata a su esposo, la asfixia a su esposo. Entonces es como también implementar esa ley, utilizarla, no solamente ya la sancionaron y la tenemos desde 2016, desde 2015, perdón.
Entonces, ¿qué está pasando con todo esto? ¿Por qué no seguimos trabajando para implementar? ¿Qué pasa con la cátedra de género que lo estipula la misma ley? Yo no he visto, no se ha trabajado en ningún colegio, yo he tratado de llegar al Ministerio de Educación para ver de qué forma con la estrategia pedagógica o lo que yo estoy trabajando con el libro de mi hermana, logramos llegar a formar y a crear esa cátedra de género. Eso es bien importante porque mientras no lo sepan, no saben ni siquiera qué es feminicidio, no saben ni siquiera la ley 1257 que está desde el 2008, cómo implementarla, pues imagínense lo que está pasando. Sí, porque la verdad es que las mujeres se ven abocadas a unas leyes que no las protegen. Porque ayer, por ejemplo, veía yo el testimonio de una mujer en la televisión que todavía con la herida tapada de lo que le había hecho su expareja unas horas antes, y le dieron fue una medida de protección, un papel. Tiene una medida de protección, un papel. ¿Y eso para qué le puede sirve? hacer una mujer con un papel? Exactamente. ¿De qué la puede salvar un papel? Y eso porque se lo dieron, porque en otras ocasiones es como, si es su esposo, pues entonces mire a ver cómo soluciona en su casa, porque es que usted tiene unas obligaciones, ¿no? Todavía eso lo tienen concebido. Los hijos Ajá, tienen derecho a visitar su hogar y sus hijos. Exactamente. Les Y tiene que fíjese, abrirle la puerta a su hogar a que la agreda. exactamente. Y fíjense que por esas visitas que acepta bienestar familiar o esos beneficios más bien que le dan a estos criminales, es que las mujeres, su resultado es un feminicidio. Las cifras son muy claras. Los mayores feminicidios se dan en Bogotá. Tenemos Medellín. zonas críticas como Medellín, el mismo Valle del Cauca, Santander. Digamos que están identificados los focos. ¿Esto qué será? ¿Cultural? ¿Qué será? Mira, históricamente hemos sido violentadas. Cuando nosotros escribimos el libro de mi hermana nos dimos cuenta que alrededor todo el ciclo de todas las mujeres que nos rodeaban de alguna manera han sido violentadas. El problema, y fíjate lo que tú dices, es algo cultural, pero qué triste que tengamos que hablar de algo cultural como la violencia contra las mujeres. Entonces, aquí nos atraviesa a todos el machismo. Pero a quienes más afecta es a las mujeres, a nosotras, son a las que nos están matando. Pero aparte de eso, los garantes, que son las instituciones, pues no nos favorecen en absolutamente nada. Y algo muy triste, Sandra, y es que la familia trata de rodear y muchas veces proteger a estas mujeres, pero no pueden ir más allá, no pueden hacer más. Ayer nos contaba el familiar de Claudia que incluso la estaban acompañando hasta su lugar de trabajo, la llevaban, la recogían, pero eso no fue suficiente. Él lloraba y decía, ella nos dijo que le iban a matar y así sucedió. Pero fíjate, yo tengo un problema de seguridad en ese momento y yo acudí al CAI y me decían, es que yo no le puedo tener un policía a usted. ¿Qué hago? No me pueden tener un policía, o sea, si me pasa algo, ¿es mi problema? Entonces, esos son los cuestionamientos que nos hacemos todo el tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo la policía realmente? ¿O por qué soy yo la hermana de Rosalvira? ¿Pero qué pasa con las otras mujeres? Si se da cuenta, yo no lo he puesto, o sea, tengo por otro lado, un esquema de seguridad, algo que me están ayudando, pero finalmente si yo voy a un CAI, si yo me dirijo a algún lugar de estos donde me tienen que dar una medida de protección, yo no necesito un papel, con un papel yo no voy a agredir a las personas que me van a hacer daño. ¿Cuál debe ser la solución? Digamos, lo primero es que si a una persona imagínese, es que este hombre, y estamos hablando de este caso de Claudia, no por abandonar los otros casos, porque aquí alguien en el Facebook me está diciendo, mire, pero también en Santander, aquí No, tengo el son mensaje, cientos de está, casos. No, son y miles le de dice casos. Albeiro, por favor, no solo asesinaron a la señora de Bogotá, les recuerdo que en los patios norte de Santander también asesinaron a una mujer con arma blanca, el asesino es su exmarido. En Atlántico anoche también. Sí, vino ayer un caso. presentamos Cali todos también. esos casos. Ayer presentamos varios de esos casos y podríamos, no sé, primero es aterrador porque podríamos sentarnos a hablar de cada una de las historias de las mujeres que han sido asesinadas por su pareja o por su expareja, ¿cierto? Pero no solo eso, sino que nos podríamos sentar a hablar, no sabemos ni siquiera cuántas mujeres hoy pueden estar viviendo la misma situación de Claudia, la misma situación de Rosa Elvira en sus últimos días de vida. No Exactamente. sabemos cuántas son, no sabemos dónde están, no sabemos si siquiera han denunciado, porque muchas también se someten y ni siquiera denuncian. Claro, porque se volvió algo cotidiano, lo estamos naturalizando también. O sea, a nosotras las mujeres también nos parece a veces normal,
porque esa fue la forma en que nos educaron. Entonces hay que transformar eso. Yo pienso que ahorita la emergencia es, la policía tiene que actuar. El aparato judicial tiene que responder, pero aparte de eso tenemos que empezar a transformar con educación, tenemos que empezar a trabajar con los niños y con las niñas. Fíjense, ahorita la responsabilidad de esa familia con esos 2 niños, la niña tiene 14 años y el bebé tiene 1 año. Nadie piensa en eso, o sea, sí, desafortunadamente nada nos repara a nosotros, pero y luego la familia sigue, las víctimas están... Y el hombre repitió, digamos, un Exactamente. agresor Igual que el de mi hermana. tiene un comportamiento que repite, eso Ujú. ahí no hay una duda porque la verdad es que científicamente está demostrado. Una cosa es el tema de la resocialización, pero otra cosa es que el agresor de este tipo de delitos, de comportamientos, pues repite, y en este caso el hombre repitió hasta De su la agresión misma en manera, un centro comercial. de la misma manera, o sea, actuó igual Peor. que cuando mató a 2 personas hace más de 10 años. Claro. Y la repitió, la persiguió, la buscó hasta que la mató. No la mató, a ella no, la mató, a, la hirió, a Claudia. pero a su anterior víctima la hirió. Claro. Y mató a las 2 personas que estaban a 2 de las personas que la estaban Pero acompañando. su objetivo sin duda era matar Era también Que era Claro. matar a la Claro, otra eso era señora. lo Y que la juez pretendía. dijo algo que a mí no me parecía, y mucho menos mostrarlo en los medios, que diga como este sujeto estaba enviando cartas y no se estaba convenciendo de que era una buena Buen persona. comportamiento. O sea, ¿qué es eso? Qué buena persona va a ser un asesino. No, después de esos matar a una sinvergüenza. sola persona, de hacerle daño, quizás a una sola persona, pues no tendría por qué estar suelto. Es lo mismo que pasó con el criminal de mi hermana. ¿Sabe que se me ocurren varias cosas? Señor. Primero que claro que eso nos pasa en todo el mundo. Les hablo desde un país donde el asesinato de las mujeres a cargo a manos de las parejas es prácticamente como en Colombia, habitual, y a pesar de que se han hecho leyes y se han hecho actuaciones, pues eso, como decía nuestra invitada, o va desde el colegio o las medidas punitivas sirven de poco. Por ejemplo, yo lo que veo que en Colombia, cuando se denuncia, por lo que parece, la policía no hace demasiado caso y al menos en el mejor caso expide un documento acreditativo que eres víctima de un acoso. Pues probablemente la policía necesitaría también algún tipo de educación especial, o que en los CAIs hubiera alguien con una educación especial para tratar a esas mujeres. Este es uno de los temas por los que muchas mujeres no denuncian, porque cuando van a la policía le dicen, bueno, esto es lo común, ya se sabe, no sé qué, algo habrá usted hecho, estas cosas que a veces se dicen, ¿no? Y entonces yo creo que hay que crear unidades en la policía o bien en los CAIs, no sé cómo, especializados que tengan determinada sensibilidad para cuando las mujeres denuncian. Que las mujeres no se sientan victimizadas por el hecho de denunciar, sino que denuncien. Y después, además, campañas constantes de sensibilización en los medios de comunicación. Por ejemplo, esta. Entro y salgo cuando quiero. Vine acá para tener una vida mejor. Ya ni chivo ni payús. Mis hijos crecen sanos y sin miedo. Visto como yo quiero. Estoy viva. Conozco mis derechos. Porque tengo derechos. No se te ocurra levantarme la mano jamás. Ante el maltratador, Tolerancia cero. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Esto es constante en la televisión española y en las radios españolas. Es decir, yo creo que forma parte de las campañas. Y después hay pulseras para las personas que digamos que tienen una denuncia. Les ponen una pulsera, un teléfono de pánico para la mujer cuando se ve acosada, aprieta el botón y sale disparado a la policía. Hay, no sé, porque... Lo importante es que las mujeres denuncien, porque de los más de 300 casos que se han producido de asesinatos en Colombia en el último año, sería interesante saber cuántos se han denunciado antes, cuántos se han denunciado. Hay que empujar a las mujeres a que denuncien los casos, a que cualquier agresión hay que denunciarla. No vale decir eso que oíamos en las radionovelas de me pega porque me quiere. No, me pega porque es un canalla. Sí, Y porque eso hay te que quiero, te denunciarlo aporto, dicen inmediatamente. acá. No, eso es una barbaridad. Si te pegas, un canalla. ¿Sabe, Y tiene Rafa? que ser denunciado inmediatamente. ¿Sabe una cosa? Que estos casos en lo personal a mí y excúsenme que me ponga aquí hablando en tono personal, pero me golpean mucho porque siempre pienso en lo que yo viví cuando era niña. Y siempre pienso que en el caso, por ejemplo, de mi mamá, se salvó. O sea, yo podría ser una huérfana de madre porque siempre, durante 12 años, fue mi mamá agredida por mi papá, a quien ya se murió
y a quien acompañé hasta el último día de su vida. Pero, y lo perdoné y todo eso, ¿sí? Me pongo muy sentimental con estas cosas. Pero siendo muy niña siempre pensé y siempre iba al colegio, Rafa, pensando en que mi mamá podía no estar viva cuando yo llegara. Y ella duró esos 12 años ahí esperando que mi papá cambiara, aferrada a todos los santos, algunas veces denunció, no sé, ella misma luego iba y sacaba a mi papá de lo que llamaban en esa época la permanencia. Claro. Y la golpeó muy duro y le hizo mucho daño, le hizo mucho mal. Mi mamá fue tan buena que ni siquiera nunca nos enseñó a no quererlo. Nunca. Ella también lo perdonó. Y yo veo estas cosas y pienso, tal vez yo hubiera podido ser como la niña de Claudia, en fin, hubiera podido tener una situación igual. Y es que cuando un hombre es agresivo, cuando un hombre golpea a una mujer, va dispuesto a todo, Rafa, va dispuesto a lo que sea, puede pasar cualquier cosa. Y yo la vi 1001 veces golpeada. Y el drama de ese cuenta que no fue solo en su caso, Vicky, para su mamá, sino para ustedes como Para hijos. todos. Sí, Para total. todo el hogar, es para toda la familia. Es horrible, Rafa. Y uno queda con un sentimiento tan difícil y tan duro y a mí me ofende sobremanera un hombre que sea capaz de pegarle a una mujer, porque las mujeres hasta por el cuerpo somos más indefensas, ¿me entiende? A mí me irrita cualquier tipo de violencia, incluso de hombres contra hombres. Pero, digamos, desterrar la violencia es la clave. Sí. Pero es que hay que poner también, las mujeres también deben poner de su parte. Sí, Es pero decir, hay una cosa que es... hay que denunciar, Sí, hay que pelear Rafa, por eso, pero ¿sabe una hay que cosa? llevar eso a los tribunales, hay Sí. que hacer que la policía se entrene, Sí. tiene que poner pulseras para comprobar órdenes de alejamiento, Sí, pero etcétera. también hay que O sea, comprender no se- a esas mujeres que no Sí, son total. capaces de despegarse porque quieren al marido. Es absurdo, sí. Son- Muchas Padre de veces sus se lo he hijos. preguntado a mi mamá. No. El padre de sus hijos. Rafa, créamelo. Se lo Sí, he es preguntado a mi mamá, complicado. mami, ¿por qué esperamos 12 años? ¿Por qué no nos fuimos antes? Y la mamá, no, pues porque yo tenía 3 hijos, porque yo en todo caso quería a su papá, porque no tenía una preparación, en fin. Es como una situación, haga de cuenta, como que se unen tantas cosas, Rafa. Usted y yo podemos, con una preparación, pensar que eso no es admisible desde ningún punto de vista. Pero tantas mujeres en este país pasan esta situación porque son ignorantes, porque las criaron para ser El unas miedo. mujeres sometidas, porque tienen unos hijos que no tienen con qué mantener. Afortunadamente, mi mamá se liberó de ese yugo. Siempre sabe qué me decía Rafa cuando estaba golpeada. Me decía, estudie para que no le pase esto. Siempre me lo decía. Siempre me crié con esa meta en la vida de que había que estudiar para que luego no hubiese que someterse a un hombre. Por supuesto, no hay ninguna justificación para someterse a un hombre, pero ella se sometió 12 años por sus hijos. Luego se dio cuenta de que ella podía mantener a sus hijos, de que se podía liberar, se liberó y sobre todo se liberó y perdonó. Luego la vida le dio muchas cosas, tiene un esposo maravilloso, tengo otros 2 hermanos chiquitos y nuestra vida cambió. Pero fue muy duro, fue muy difícil y para los hijos sí que es triste Complicado. esto. Sí. Pero Vicky, mira, hay Perdónenme una- por haberme No, no, puesto no. a contar aquí mis No. cosas personales, Para nada. pero yo mira creo que que- ante todo somos unos seres humanos como Claro, cualquiera. total. Y además, somos. eso que tú dices nos da también pie para decir que no es solamente las mujeres que no han tenido la oportunidad de estudiar, porque hay mujeres que son profesionales y que todavía están sometidas por X o Y razones, que todavía permanecen con estas personas, con estos agresores, por situaciones simplemente de educación y no porque no hubiera recibido la educación necesaria, sino porque a nosotras las mujeres nos educaron de una manera para servir a los demás, para cuidar a los demás. Entonces sentimos, 1, temor, 2, que tenemos que cumplir con esos objetivos de cuidar, de atender y de proteger a la familia.
¿Mm? Y si nos salimos de ahí, ya no somos normales. Claro. Entonces también son situaciones muy complicadas que a veces no es solamente el hecho de que no somos profesionales o no estudiamos y las Sandra, amenazas. y porque las amenazas de muerte. Y yo creo que las Exactamente. mujeres entienden y saben, son conscientes que eso puede suceder. Y por eso yo creo que no denuncian también, muy mal hecho por no denunciar, Claro. porque esperan hasta el último momento, pero yo creo que en el fondo ellas saben, como lo que le pasó a Claudia, que podían podían matarlas Claro. y las matan. Es que cuando uno denuncia tiene un riesgo más alto de que lo maten. Cuando tú quieres salirte de la relación tienes el riesgo más alto de que te maten o que te hieran. Entonces ese también es el temor que tenemos nosotras las mujeres. Claro, Adriana, pero una denuncia sin respuesta de la autoridad, claro, es una condena. Total. Es una denuncia a partir de un lugar de policía que sea comprensivo, es un lugar donde puede ir la mujer y los hijos en el caso de no sé qué, es la detención del agresor, es colocarle una pulsera de esas que saber siempre dónde está y que cuando está a 200 metros de la mujer se disparan las alarmas en la policía. Claro, denunciar por denunciar no sirve para nada. O sea, Total. solamente tiene sentido la denuncia si el Estado y las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado, la judicatura y la tecnología se alían con ella. Pero si no, claro, denunciar es, me has denunciado, pues ahora te mato. Esto no tiene ningún sentido. O sea, tiene Total. que ser una labor de acompañamiento. Absolutamente. Pues Adriana, le agradecemos tanto por venir, por concientizar. Yo sé que muchas mujeres nos están oyendo en este momento. Muchas, a mí me da mucha tristeza pensar, porque las que ya se fueron, desafortunadamente. Pero quedan muchas más y quisiéramos nunca más volver a tener que registrar estas historias. Quisiéramos nunca más tener que volver a contar estas cosas tan tristes que ya no tienen cómo repararse. Todas esas mujeres que nos están oyendo ahora tienen todavía una oportunidad Total. que tiene que contar con su actitud personal de denunciar, pero también con un Estado fuerte, capaz de defenderlas, de contener a sus agresores y que esos agresores tengan lo que se merecen. Total. Y es el castigo de la ley. Yo creo que ese es definitivamente ese es el objetivo que tenemos. Y es también, si hablamos de denunciar, de empoderar a las mujeres, pero también que el Estado, como tú lo dices, nos garantice. Sí. Que sacamos con ir a la policía y que la policía nos responda solo con, si usted tiene una medida de protección solo en su casa. Pero si yo me tengo que salir, y eso lo digo con casos específicos que llegan de Soacha, porque ya no están dentro de Bogotá, entonces las mujeres están absolutamente inseguras y los criminales vienen a buscarlas a esos lugares donde pueden aprovechar y matarlas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la policía y el organismo judicial no se ponen enfrente de verdad? Esto es una problemática social muy grave. Sí. Se ha incrementado, pero también es que ahora estamos denunciando. Pero cuando denunciamos, lo que yo les decía ahorita, pues corremos un riesgo muy alto. Medicina Legal lo sabe porque hay protocolos. Claro. Y también lo tiene la policía y también lo tienen todos los entes encargados, todas las instituciones. Entonces ese es el llamado que hoy les hago. Realmente, con el caso de mi hermana se mostraron las negligencias de cada una de las instituciones. Después de 5 años vemos que sigue pasando Sigue exactamente pasando. lo mismo. Adriana, Dios le pague por venir, Gracias a ustedes. Muchas Y bueno, gracias aquí estamos trabajando por por las acompañarnos. mujeres. Muchas gracias. Son las 12 del día, 40 minutos.